¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, sanación para mascotas, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, de tarot, de ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchas cosas, escriban a mi página, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Gracias a todos por los likes, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, no se desesperen. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Y hoy vamos a ver cómo viene la energía para esos días y bueno, ahora sí que cómo vamos a cerrar el año y para este 2023. Hace mucho que no subía predicciones, me las han pedido mucho. Recuerden que las predicciones son para prevenir, porque luego me escriben y me dicen, oye, ¿por qué nada más las predicciones son de cosas negativas? Porque uno se previene de las cosas negativas, no se previene uno de las cosas positivas. No quiere decir que porque vayan a pasar cosas negativas no nos va a pasar nada bueno. Las cosas buenas nos pasan a cada uno de forma independiente, dependiendo de nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, aquí hay que ver a qué le podemos poner atención para estar prevenidos y en algún momento tomar mejores decisiones y que si va a pasar algo no nos agarre por sorpresa. Con esa intención les subo yo a ustedes las predicciones para que estén prevenidos, que eso de verdad es muy, muy importante. Entonces, veamos. Vamos a ver un choque de dos trenes que va a ser muy fuerte. Viene, como ya les había yo dicho, hace varios meses, viene un invierno muy fuerte. Vamos a ver países y ciudades bajo la nieve que van a quedar incomunicadas por más de 6 días. Viene también mucho, mucho frío. Va a haber mucha carencia de alimentos, se va a romper la cadena de suministro y puede ser que por esa cadena de suministro que esté rota no va a haber o desde ahorita ya no hay medicamentos, algunas cosas de comida, a lo mejor algo que ustedes necesiten para su casa. Entonces, compren comida, tengan agua, tengan dinero, si van a ocupar algo, ténganlo de una vez. No se esperen a que empiece el invierno y que esté muy fuerte y que luego quieran tener las cosas y no las puedan tener. Siempre es mejor estar prevenidos. Vienen ahorita ya en México ya entramos en la sexta ola y en algunos países también o en otros ya van como mucho más adelantados. Esta ola va a ser muy, muy fuerte. Veo aquí que vienen dos variantes. Una de ellas es muy diferente a la que tenemos en este momento y eso va a causar problemas muy, muy fuertes. Estas vacunas que tenemos ahorita o los que ya tienen muchas vacunas, no les van a funcionar porque esto es algo nuevo y va a ser algo como que va a evadir eso que ya pusieron en algún momento. Hay que tener cuidado también porque vienen muchos problemas en la cabeza, problemas relacionados con temas de salud, pero puede ser como pérdida de memoria, puede ser problemas de trombosis, problemas de repente como de algo que se inflame el cerebro, pero lo vamos a ver como que son muchos casos, muchas personas empiezan a tener eso, en la cabeza o en la parte de aquí. Vamos a ver muchos peces congelados, eso también pues detiene la cadena de suministro para los que comen, como muchos saben yo soy vegetariana, pero para los que comen pescado, eso también va a ser como importante. Y vamos a ver una enfermedad muy fuerte que viene por medio de la carne, viene por medio de las reses. Vamos a ver también mucho ganado que va a morir o van a sacrificar. Vienen ahorita tiempos muy, muy fuertes. Tengan cuidado también con todo lo que tiene que ver con aviones, con retrasos, porque por las nevadas va a haber muchas cancelaciones. Todas estas cancelaciones marcan de aquí a finales de febrero. No quiere decir que después durante el año no va a haber, pero aquí nos vamos a ir ahorita como algo más próximo, aunque les voy a leer también como cosas que vienen en general.
Y en los próximos, bueno, no los próximos meses, en las próximas semanas les voy a volver a hacer otro video de predicciones. Hay 2 líderes mundiales que van a caer muy pronto, y aquí marca un promedio, bueno, como de tiempo antes de mayo o algo relacionado con el 5, que ese 5 también puede ser mayo. 5 semanas, 5 meses, al final también sería mayo. Entonces vamos a ver mucha inestabilidad de temas políticos, vamos a ver todavía como muchas cosas, todo lo que a lo mejor hemos estado viendo ahorita no ha sido nada a lo que vamos a ver. Vienen varios terremotos también. Chile está como a nada, está Perú, está la falla de San Andrés, está San Francisco. Cuidado también con esta parte de California, porque la energía está muy acumulada ahí. Viene un terremoto también para México, que ya les había dicho, incluso hice un video en septiembre y les dije, viene uno muy pronto. Hay veces que cuando uno lee las cartas, los mensajes que los guías me dan o los mensajes que luego salen aquí, a veces, por ejemplo, puede ser un 5 y ese 5 semanas, 5 días, puede ser el mes que sea mayo, y muchas veces es como decir, ok, estas predicciones salieron ahorita, voy a checar de esa fecha cuántas semanas han pasado o cuántos meses han pasado, porque yo veo que aquí viene uno para México y este no tarda, viene muy pronto porque sale de ahorita a antes de que termine febrero también. Entonces puede ser durante este tiempo. Yo pensaría que es algo como muy pronto y viene de la parte de Guerrero, y también cuidado con los volcanes. El volcán, aquí sale Colima, sale también Islandia y otra vez Hawái. Algo va a pasar porque el volcán va a hacer erupción muy pronto. Vamos a ver un deslave también que va a ser muy llamativo, lo vamos a ver así que en todas las redes sociales, porque se va a llevar muchas casas, se va a llevar muchas cosas. Este yo creo que va a ser uno de los más grandes. Veo como si fuera como una ciudad o algo que queda enterrada o queda debajo de eso. Vamos a ver también una lluvia de meteoros, y esa lluvia de meteoros también va a marcar como un cambio importante, sobre todo en temas políticos. Vienen ahorita 2 inundaciones muy fuertes. Hay un problema también que va a haber fuerte de nieve. La nieve la veo en diferentes lados, pero sobre todo en la parte de Europa y en Estados Unidos. Va a haber muchos lugares que van a estar súper congelados, y va a haber partes en México también que van a estar congeladas, y lugares a lo mejor en donde nunca había nevado o no tenían nunca esas temperaturas tan fuertes. Recuerde que se congelan los cultivos, se congela el agua, las carreteras, y todo detiene la cadena de suministro. Entonces es importante que se prevengan con todas las cosas que puedan tener en su casa para que puedan vivir mucho mejor este invierno que va a ser muy fuerte para todo el mundo. Y tengan también algún tipo de medicamentos por si les da gripa, les da tos, jarabes, agua. Prevénganse con todo, porque va a ser de verdad muy fuerte. Vamos a ver también una avalancha, que esa avalancha también va a traer como, no sé, se va a llevar como un poblado, es como un pueblito de esa avalancha. Y esto es algo como si fuera como por Canadá o por esos lados. Vienen ahorita todavía muchos temas de desastres naturales. Los volcanes, ahora sí que este año que estuvieron un poco calmaditos, nos van a dar una sorpresa que no va a ser tan buena, porque van a empezar a hacer erupción. Y eso va a empezar también a mover la tierra. De por sí la tierra se está moviendo, todos los días se mueve, pero ahorita ha habido bastantes terremotos fuertes, en donde las personas los han sentido muy fuertes o muy violentos. Y como tenemos también la tierra que está súper blanda, por así decirlo, y mojada de la nieve, mojada de las lluvias, eso puede hacer que de repente haya mucho más destrozos. Vamos a ver 2 edificios que se van a caer, que van a colapsar, que van a ser muy importantes y también van a ser muy sonados. Y vamos a ver el caso de 3 niños que también van a ser como muy sonados, 3 niños que van a desaparecer. Vamos a empezar a ver señales mucho más fuertes en el cielo. Vienen cosas relacionadas o temas relacionados del cielo. Veo Brasil, China y Argentina. Y los lugares en los que puede haber un terremoto muy fuerte es Chile, Perú, México, China, Japón, y hay una parte también de España que tiene que tener cuidado porque por ahí la energía está muy acumulada
y también puede haber muchísima nieve, muchísimo frío y también lluvias muy fuertes. Las lluvias no van a parar todavía vienen lluvias en todo el mundo y bueno, algunas partes del mundo, y eso va a traer también mucho desequilibrio en muchas cosas. Vamos a ver también un barco con muchísima gente que va a tener un contratiempo que va a ser muy fuerte, puede ser que se hunda o que se quede varado en algún lugar, porque ese barco se ve como si chocara con algo y ya no puede continuar el viaje, por así decirlo. Y hay también, viene como una peste, y esta peste es también muy pronto. Aquí sale un periodo del 8, puede ser 8 semanas, 8 meses, 8 días, o de aquí a agosto, que es el mes 8. Y viene también algo relacionado con los animales, que también se van a contagiar las personas, pero viene de los animales. Y los animales es como si tuvieran como un bicho, como si fueran como unas, como garrapatas o como algo que se va a empezar a comer a ese ganado. Y esas personas, bueno, ese ganado puede ser que, o ese bicho que se come ese ganado, puede ser que también como que se le pegue a las personas y les cause como algo en la piel, porque veo como ronchas o como algo, pero viene como por medio de ese animal. Hay que tener cuidado, las personas que comen animales tengan mucho cuidado en dónde compran la carne, o si van a lugares en donde hay animales, a lo mejor no estarlos tocando. Tengan mucho cuidado con eso. Vienen ahorita todavía temas de gobiernos, pues de mucho conflicto. Veo muchas manifestaciones, veo cosas como muy violentas todavía en los países, todavía Perú, Argentina, todos los lugares que están como con esas protestas, todavía no van a tener la estabilidad que ellos quieren. La van a poder tener, pero mucho más adelante. Todavía estos meses los van a iniciar súper intensos. Viene para varios países una devaluación muy fuerte, por eso tengan dinero en su casa y traten de ahorita no endeudarse hasta que no vean cómo se van dando las cosas y cómo va a estar la economía por lo menos los 3 o 4 primeros meses del próximo año. Tengan también cuidado a dónde van a viajar, porque yo veo también que va a haber, de los vuelos que les dije cancelados, puede ser que de repente se queden varados en algún lugar y no puedan regresar en el momento que ustedes quieran y se tengan que tardar en algunos lados. Veo también algo que va a pasar relacionado igual con eso en algún lugar de México. Puede ser como Cancún, Playa del Carmen, algún lugar de por ahí, en donde muchas personas se van a quedar ahí varadas. Entonces pongan mucha atención, y puede ser por las partes por todo lo que tiene que ver con el clima también. Y veo también 3 países de nuevo que van a estar en guerra o en conflicto. No es nada más los que están ahorita, son otros. Viene también mucha lucha de poderes. Tienen ahorita cosas muy fuertes. Se van a caer las redes sociales, todas antes de febrero o de aquí a febrero. También carguen sus teléfonos, pongan atención si tienen que hacer algo para que no los agarre desprevenidos. Y tengan también mucho cuidado, porque veo que vienen también muchas enfermedades. Veo que vienen son como unos gusanitos o como algo que es como pequeñito, como unas culebritas o algo que pueden infectar el agua. Entonces tengan mucho cuidado también con en dónde, a dónde compran el agua o qué agua están tomando, porque esas como viboritas o esos animalitos pueden causar problemas muy fuertes y pueden destruir como algo que esté en el estómago. Entonces pongan mucha atención, porque viene un año muy fuerte, un año con mucho aprendizaje. Tienen problemas también con aviones. Veo 2 helicópteros que van a chocar y que van a caer. Uno de ellos tiene como colores verdes, como si fuera algo como del ejército. Y hay otro que veo que es como si fueran como a salvar a alguien, y cuando avientan como la escalera para salvar a alguien, y que ese helicóptero de repente como que se enrede con algo y caiga ese helicóptero. Hay un avión también de pasajeros, pero este es un avión asiático que va a tener que aterrizar de emergencia, y también puede ser que aterrice de emergencia, pero causando como algunos destrozos o con algunos problemas en donde a lo mejor hay algunas personas que salgan lastimadas o pase algo mucho más fuerte. Y tienen que tener cuidado también si van a hacer viajes en cruceros,
porque veo como que todo lo que tiene que ver con cruceros, por ahorita como está el frío, también se pueden quedar de repente varados en algún lugar y puede haber muchas infecciones dentro de los cruceros, porque veo como si fuera como algo igual como colectivo en un crucero, en donde a lo mejor todos se enferman o se ponen muy mal y puede haber muchas pérdidas en ese crucero. Entonces pongan mucha atención porque vamos a entrar un año con muchas lecciones muy fuertes para todo el mundo y vamos a cerrar el año súper intenso. Entonces pongan atención desde ahorita, prevénganse. Llevo meses diciéndoles, compren agua, tengan comida, tengan dinero, carguen su celular, tengan una pila extra y díganle a su familia si en algún momento pasa algo, en dónde se van a ver, dónde se pueden encontrar, tengan un punto de reunión, por si de repente se caen los teléfonos o las redes sociales, en dónde podemos estar en contacto con ellos, porque si no va a ser realmente un caos. Viene un año de verdad muy intenso. Recuerden que no es que nos vaya a ir mal, sino que las lecciones que vamos a tener van a ser muy intensas. Va a ser un año en donde a lo mejor de las cosas que veamos de repente es como que vamos así. Vemos una cosa de repente que decimos, híjole, wow, esto pasó, está terrible, y de repente ya a lo mejor no tanto y otra vez otra noticia, y de repente ya no tanto y otra noticia, porque así va a ser todo este año, porque es un año realmente muy intenso. Es un año también en donde va a haber muchas separaciones. Puede ser de personas que estén casadas, que se separen, personas que se iban a casar, igual se separen, porque entramos a un año que es el número 5, que es un año también como de dictadores, de que yo quiero que hagas lo que yo quiero, y a lo mejor lo que tú quieres no me importa, no te escucho o no pongo atención. Puede ser una energía también como de mucho ego y en donde a las personas no les importan las demás personas, les importan nada más ellos, que ganen dinero, que hagan lo que ellos quieran y los demás otro día con más calma. Entonces podemos ver también y vamos a ver también muchos despidos. Todo lo que tenga que ver como romper relaciones de pareja, de trabajo, vamos a ver muchos despidos los primeros 5 meses del año. El mes 5 o de aquí a mayo van a ser como muy fuertes y muy intensos. Entonces, si ustedes ya no están a gusto en su trabajo y tienen la oportunidad de buscar otra cosa mucho mejor, háganlo. No dejen lo que tienen hasta que tengan algo seguro, porque vienen muchos despidos. Si sienten que ya los van a correr y a lo mejor no les va a tocar liquidación, pues es momento para que empiecen a buscar otras cosas. Vamos a ver también 3 empresas que van a cerrar, van a despedir personas o van a recortar demasiadas personas. Vamos a ver muchos problemas también con los bebés. Muchas enfermedades con los bebés de recién nacidos hasta los 6 meses. Y muchas mujeres embarazadas de los 6 a los 9 meses con muchos problemas que a lo mejor tengan alguna enfermedad o por algún bicho o algo, tengan problemas para poder tener a sus bebés. Entonces, si están embarazadas, tengan mucho cuidado con lo que comen, el agua que toman, a los lugares que van. Pongan de verdad mucha atención porque tenemos una energía muy fuerte. Entonces, a trabajar con esta energía, a vibrar alto para que se nos abran los caminos y que podamos tener un gran año para todos. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.